Hume. Alberto se quedó sentado mirando la mesa. Una vez se volvió, fue para mirar por la ventana. Se está nublando. Dijo Sofía. Sí, hace bochorno. ¿Vas a hablarme ahora de Berkeley? Él fue el primero de los 3 empiristas británicos, pero ya que en muchos sentidos pertenece a una categoría aparte, nos centraremos antes en David Hume, que vivió de 1711 a 1776. Su filosofía ha pasado a ser la más importante entre los empiristas. Su importancia se debe también en parte al hecho de que fue él quien inspiró al gran filósofo Immanuel Kant. No importa que me interese más la filosofía de Berkeley, ¿verdad? No, no importa. Hume se crió en Escocia, en las afueras de Edimburgo. Su familia quería que fuera abogado, pero él mismo dijo que sentía una resistencia infranqueable hacia todo lo que no era filosofía y enseñanza. Vivió en la época de la Ilustración, al mismo tiempo que grandes pensadores franceses como Voltaire y Rousseau, y viajó por Europa antes de establecerse de nuevo en Edimburgo. Su obra más importante, Tratado acerca de la naturaleza humana, se publicó cuando Hume tenía 28 años, pero él mismo dijo que a los 15 años ya tenía la idea del libro. Entonces debo darme prisa. Tú ya estás en marcha. Pero si yo fuera a hacer mi propia filosofía sería bastante diferente a lo que has oído hasta ahora. ¿Hay algo que hayas echado especialmente de menos? En primer lugar, todos los filósofos de los que he oído hablar son hombres. Creo que los hombres viven en su propio mundo. A mí me interesa más el mundo de verdad, el mundo de flores y animales y niños que nacen y crecen. Esos filósofos tuyos hablan constantemente del ser humano, y ahora me hablas en vez de un tratado sobre la naturaleza humana, pero tengo la sensación de que ese ser humano es un hombre de mediana edad. Al fin y al cabo, la vida empieza en el embarazo y el parto. Me parece que han habido demasiados pocos pañales y llantos de niños hasta ahora. Quizás también haya habido demasiado poco amor y amistad. Evidentemente tienes toda la razón. Pero quizá precisamente Hume fuera un filósofo que pensaba de otra manera. Él, más que ningún otro, parte del mundo cotidiano. Creo además que Hume tiene fuertes sentimientos sobre cómo los niños perciben el mundo. Ok, haré un esfuerzo por escuchar. Como empirista, Hume considera una obligación el ordenar todos los conceptos y pensamientos confusos que habían inventado todos aquellos hombres. Se hablaba y se escribía con palabras muy viejas y anticuadas, procedentes de la Edad Media, y de los filósofos racionalistas del siglo XVII. Hume desea volver a la percepción inmediata del mundo de los hombres. Ningún filósofo podrá jamás llevarnos detrás de las experiencias cotidianas o darnos reglas de las conductas distintas a las que elaboremos meditando sobre la vida cotidiana. O eso decía él. Hasta aquí suena muy bien, pero ¿puedes ponerme algún ejemplo? En la época de Hume estaba muy extendida la creencia de que había ángeles. Al decir ángel, nos referimos a una figura de hombre con alas. ¿Has visto alguna vez un ángel, Sofía? No. Pero has visto la figura de un hombre. ¿Qué pregunta más tonta? ¿También has visto alas? Claro que sí, pero nunca en una persona. Según Hume, ángel es un concepto compuesto. Consta de 2 experiencias diferentes que no están unidas en la realidad, pero que de todos modos en la imaginación del hombre han sido conectadas. Se trata pues de una idea falsa que inmediatamente debe ser rechazada. De la misma manera tenemos que ordenar nuestros pensamientos e ideas. Hume dijo, cuando tenemos un libro en manos, preguntemos, ¿contiene algún razonamiento abstracto referente a tamaños y cifras? No. ¿Contiene algún razonamiento de experiencia referente a hechos y existencia? No. Entonces déjalo a las llamas, pues no contiene nada más que pedantería y químeras. Me parece muy drástico. Pero después queda el mundo, Sofía, con más frescor y contornos más nítidos que antes. Hume quiere volver a la percepción infantil del mundo, antes de que todos los pensamientos y reflexiones hayan ocupado sitio en la conciencia. ¿No acabas de decir que muchos de esos filósofos de los que has oído hablar vivían en su propio mundo y que a ti te interesaba más el mundo real? Algo así, sí. Hume podría haber dicho exactamente lo mismo, pero sigamos su propio razonamiento un poco más a fondo.
Aquí sigo. Hume empieza a constatar que el hombre tiene dos tipos diferentes de percepciones, que son impresiones e ideas. Con impresiones quiere decir la inmediata percepción de la realidad externa. Con ideas quiere decir el recuerdo de una impresión de ese tipo. Ejemplos, por favor. Si te quemas en una estufa caliente, recibes una impresión inmediata. Más adelante puedes pensar en aquella vez que te quemaste. Es a esto a lo que Hume llama idea. La diferencia es que la impresión es más fuerte y más viva que el recuerdo de la reflexión sobre el recuerdo. Podrías decir que la sensación es la original y que la idea o el recuerdo de la sensación solo es una pálida copia, porque la impresión es la causa directa de la idea, que se esconde detrás de la conciencia. Ok, hasta ahora te sigo. Además, Hume subraya que tanto una impresión como una idea pueden ser simples o compuestas. Te acordarás de que hablamos de la manzana en relación con Locke. La experiencia directa de una manzana es una impresión compuesta de este tipo. Asimismo, también la idea de conciencia de la manzana es una idea compuesta. Perdona que te interrumpa, pero ¿es esto muy importante? Que sí es muy importante. Aunque sea verdad que los filósofos a veces se ocupan de problemas muy artificiales, no debes rechazar en participar en un razonamiento. Hume daría la razón a Descartes que es muy importante construir un razonamiento desde abajo. Me resigno. Lo que quiere decir Hume es que algunas veces podemos componer esas ideas, sin que estén compuestas así en la realidad. De ese modo surgen las ideas y conceptos falsos que no se encuentran en la naturaleza. Ya hemos mencionado a los ángeles, y hablamos en una ocasión de cocofantes. Otro ejemplo es el Pegasus, es decir, un caballo con alas. En todos casos tenemos que reconocer que la conciencia ha jugado su propio juego. Ha cogido las alas de una impresión y el caballo de la otra. Todos esos conceptos han sido percibidos en alguna ocasión y han entrado en el teatro de la conciencia como impresiones auténticas. Nada ha sido inventado por la propia conciencia. La conciencia ha utilizado tijeras y pegamento y de esa manera ha construido ideas y conceptos falsos. Entiendo. Ahora comprendo que esto puede ser importante. Bien. Por tanto, Hume quiere investigar cada concepto con el fin de averiguar si está compuesto de una manera que no encontramos en la realidad. Él pregunta, ¿de qué impresión tiene este concepto? Ante todo, tienen que encontrar cuáles son las ideas simples de las que consta un concepto compuesto. Dispone así de un método crítico para analizar las ideas o conceptos de los hombres. De este modo quiere ordenar nuestros pensamientos y conceptos. ¿Tienes algunos ejemplos? En la época de Hume había mucha gente con ideas muy claras sobre el cielo o la Nueva Jerusalén. A lo mejor recuerdas que Descartes había señalado que ideas claras y nítidas en sí podían ser una garantía de que correspondiesen a algo que realmente existía. Como ya te he dicho antes, no suelo olvidarme de las cosas. Nos damos cuenta de que cielo es una idea tremendamente compuesta. Mencionemos algunos ejemplos. En el cielo hay un portal de perlas, hay calles de oro, ángeles a montones, etcétera, etcétera. Pero aún no hemos descompuesto todo en sus distintos componentes, porque también portal de perlas, calles de oro y ángeles son conceptos compuestos. Cuando finalmente podamos constatar que nuestra idea de cielo consta de ideas simples como perla, portal, calle, oro, figura vestida de blanco y alas, podremos preguntarnos si realmente hemos tenido las correspondientes impresiones simples. Las hemos tenido, pero mediante las tijeras y el pegamento hemos hecho todas las impresiones simples una soñada. Pues sí, así es, porque precisamente cuando dormimos es cuando más tijeras y pegamento usamos. Pero Hume subraya que todos esos materiales que usamos para componer esas imágenes soñadas tienen que haber entrado en la conciencia alguna vez como impresiones simples. El que nunca haya visto oro tampoco podrá imaginarse una calle de oro. Era bastante listo. ¿Qué pasa con Descartes, que tenía una idea clara y nítida de Dios? También a esa pregunta Hume te ofrece una respuesta. Digamos que nos imaginamos a Dios como un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno. Tenemos pues una idea compuesta que consta de algo infinitamente inteligente, algo infinitamente sabio y algo infinitamente bueno. Si nunca hubiéramos conocido la inteligencia, la sabiduría o la bondad, nunca podríamos haber tenido tal concepto de un Dios. Quizás también esté en nuestra idea de Dios el que sea un Padre severo pero justo, es decir,
la idea compuesta de padre, severo y justo. Después de Hume, muchos críticos de la religión han señalado que el origen de esta idea de Dios puede encontrarse en cómo percibíamos a nuestro propio padre cuando éramos pequeños. La idea de un padre ha conducido a la idea de un padre en el cielo, se ha dicho. A lo mejor es verdad, pero yo nunca he aceptado que Dios tenga que ser necesariamente un hombre. A veces mamá, para conservar el equilibrio, llama diosa a Dios. Como ves, Hume quiere atacar todas aquellas ideas y pensamientos que no tienen su origen en su correspondiente sensación. Quiere ahuyentar toda esa palabrería que durante tiempo ha dormido el pensamiento metafísico y lo ha desprestigiado. Dice, también a diario utilizamos conceptos compuestos sin pensar si son válidos. Esto se refiere, por ejemplo, a la idea de un yo, o de un núcleo de personalidad, pues esta idea constituía la mismísima base de la filosofía de Descartes, la clara y nítida idea sobre lo que estaba edificada toda su filosofía. Espero que Hume no pretenda negar que yo soy yo. En ese caso se convierte en un mero charlatán. Sofía, hay solo una cosa que quiero que aprendas mediante este curso de filosofía, y es que no debes precipitarte en sacar conclusiones. Sigue. No, tú misma puedes emplear el método de Hume para analizar lo que consideres un yo. Entonces debo, ante todo, preguntarme si la idea de un yo es una idea simple o compuesta. ¿A qué respuesta llegas? Tengo que admitir que me siento bastante compuesta. Por ejemplo, tengo un mal genio, y a veces me resulta difícil decidirme por algo. Además, puede gustarme o disgustarme una misma persona. Entonces el concepto de yo es una idea compuesta. Vale, ahora tengo que preguntarme si tengo una impresión compuesta correspondiente a mi propio yo. La tendré, supongo que la tengo constantemente. ¿Hay algo que te hace dudar sobre este aspecto? Voy cambiando constantemente, no soy la misma hoy que cuando tenía 4 años. Tanto mi humor como mi juicio sobre mí misma cambian minuto a minuto. De vez en cuando ocurre que me siento como una nueva persona. De modo que esa sensación de tener un núcleo inalterable de personalidad es falsa. La idea del yo es en realidad una larga cadena de impresiones simples que nunca has percibido simultáneamente. No es más que un manojo o un montón de juicios diferentes que se suceden el uno al otro con una rapidez increíble y que están constantemente en cambio y movimiento. Hume dice, la conciencia es una especie de teatro donde aparecen los distintos juicios sucediendo los unos a los otros. Pasan, vuelven, se marchan y se mezclan en una infinidad de posturas y situaciones. Lo que quiere decir Hume es que no tenemos ninguna personalidad que esté detrás o debajo de tales juicios y estados de ánimo que van y vienen. Pasa como con las imágenes sobre la pantalla del cine. Como cambian tan deprisa, no notamos que la película está compuesta por imágenes simples. Pero en realidad, las imágenes no están conectadas la una con la otra. La película es realmente una suma de momentos. Creo que me resigno. ¿Significa eso que renuncias a la idea de tener un núcleo de personalidad inalterable? Supongo que sí. Hace un momentito pensabas otra cosa. Debo añadir que el análisis de Hume de la conciencia humana y su negación de admitir que los hombres tengan un núcleo de personalidad inalterable fue introducida casi 2500 años antes en un lugar del planeta muy alejado. ¿Por quién? Por Buda. Casi resulta escalofriante ver lo parecidas que son las formulaciones de los dos. Buda consideró la vida humana como una línea ininterrumpida de procesos mentales y físicos que cambian en cada momento. El bebé no es igual que el adulto, y yo no soy igual que ayer. De nada puedo decir, esto es mío, dijo Buda, y de nada puedo decir, este soy yo. No existe, pues, ningún núcleo inalterable de personalidad. Sí, se parece muchísimo a Hume. En la extensión de la idea de un yo inalterable, muchos racionalistas también habían dado por sentado que el hombre tiene un alma inmortal. ¿Pero también eso es una idea falsa? Según Hume y Buda, sí. ¿Sabes lo que dijo Buda a sus discípulos justo antes de morir? No, ¿cómo quieres que lo sepa? Todo lo que es perecedero es compuesto, dijo.
Quizás Hume hubiera podido decir lo mismo, y también Demócrito. Al menos sabemos que Hume rechazó cualquier intento de probar la inmortalidad del alma o la existencia de Dios. No significa que excluyera las posibilidades de ninguna de las dos cosas, pero creer que se puede probar la fe religiosa con la razón humana es un disparate para él. Hume no era cristiano, pero tampoco era un ateo convencido. Era lo que llamamos un agnóstico. ¿Y eso qué significa? Un agnóstico es alguien que no sabe si existe un Dios. Cuando Hume recibió en su lecho de muerte la visita de un amigo, el amigo le preguntó si no creía en una vida después de la muerte. Se dice que Hume contestó: también es posible que un trozo de carbón puesto al fuego no arda. ¿Ah, sí? La respuesta es típica de su falta de prejuicios. Solo aceptó como verdadero aquello sobre lo que tenía sensaciones seguras, y mantuvo abiertas todas las demás posibilidades. No rechazó ni la fe en el cristianismo ni la fe en los milagros. Pero las dos cosas tratan precisamente de fe y no de conocimientos o razón. Podríamos decir que la última conexión entre fe y razón fue disuelta mediante la filosofía de Hume. Has dicho que no rechazó los milagros. Pero eso no significa que creyera en los milagros. Más bien al contrario. Suele señalar que la gente aparentemente tiene una gran necesidad sobre cosas que hoy en día llamaríamos sucesos sobrenaturales, y que es curioso que todos los milagros de los que se habla sucedieran siempre en un lugar o tiempos muy lejanos. En ese sentido, Hume rechaza los milagros simplemente porque no los ha experimentado, pero no rechaza que puedan ocurrir milagros. Esto me lo tendrás que explicar más a fondo. Un milagro es, según Hume, una ruptura de las leyes de la naturaleza, pero no tiene sentido decir que hemos percibido las leyes de la naturaleza. Percibimos que una piedra cae al suelo cuando la soltamos, y si no hubiera caído nos habría extrañado. Yo diría que entonces se ha producido un milagro, o algo sobrenatural. Entonces crees que existen dos naturalezas, una naturaleza en sí y una sobrenaturaleza. ¿No crees que estás volviendo a las confusiones de los racionalistas? Tal vez, pero yo creo que la piedra caerá al suelo cada vez que se suelte. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tan desagradable? No soy desagradable, Sofía. Para un filósofo nunca es malo preguntar. Quizás estemos tocando ahora el aspecto más importante de la filosofía de Hume. Contéstame, ¿cómo puedes estar tan segura de que la piedra caerá siempre al suelo? La he visto tantas veces que estoy completamente segura. Hume diría que has experimentado muchas veces que una piedra cae al suelo, pero no has experimentado que siempre caerá. Se suele decir que la piedra cae al suelo debido a la ley de la gravedad, pero nunca hemos experimentado tal ley. Solamente hemos experimentado que las cosas caen. ¿No es lo mismo? No del todo. Dijiste que crees que la piedra caerá al suelo porque la has visto muchas veces, y ese es el punto clave de Hume. Estás tan acostumbrada a que una cosa suceda a otra que siempre esperas a que ocurra lo mismo cuando intentas soltar una piedra. Así surgen las ideas sobre lo que llamamos leyes inquebrantables de la naturaleza. ¿Pero cree él realmente que cabe la posibilidad de que una piedra no caiga al suelo? Estaría tan convencido como tú de que caerá al suelo cada vez que la suelte, pero señaló que no ha percibido por qué cae. ¿No nos hemos vuelto a alejar un poco de los niños y las flores? No, al contrario, se puede muy bien utilizar a los niños como testigos de la verdad de Hume. ¿Quién en tu opinión se sorprendería más al ver una piedra quedarse 1 o 2 horas flotando en el aire? ¿Un niño de 1 año o tú? Me sorprendería más yo. ¿Por qué, Sofía? Probablemente porque yo entiendo mejor que el niño lo antinatural que sería. ¿Y por qué el niño no entendería lo antinatural que sería? Porque aún no ha aprendido cómo es la naturaleza. O porque aún no ha habido tiempo para que la naturaleza se convierta en un hábito. Sí, entiendo lo que quieres decir. Hume quería que la gente agudizara sus sentidos. Te pondré el siguiente ejercicio, Sofía. Si un niño pequeño y tú presencias el espectáculo de un gran ilusionista que, por ejemplo, hace volar cosas por el aire, ¿quién se divertiría más durante el rato que dure el espectáculo? Creo que yo me divertiría más. ¿Y por qué? Porque yo habría entendido lo improbable que era el que eso sucediese. De acuerdo.
Pero el niño no encuentra ninguna satisfacción en ver la anulación de las leyes de la naturaleza antes de haberlas aprendido a conocer. Sí, así se puede expresar. Sí. Y seguimos en el núcleo de la filosofía de la percepción de Hume. Él habría añadido que el niño no es aún esclavo de las expectativas. El niño es el que tiene menos prejuicios de los dos. También puede ser que el niño sea mejor filósofo, porque el niño no tiene opiniones preestablecidas. Y eso, Sofía, es la mayor virtud de un filósofo. El niño percibe el mundo tal y como es, sin añadir a las cosas más de lo que simplemente percibe. Me fastidia mucho cada vez que me siento predispuesta contra algo. Cuando Hume discute el poder del hábito, se concentra en la ley causa-efecto. Esta ley dice que todo lo que ocurre tiene que tener una causa. Hume usa, por ejemplo, dos bolas de billar. Si tiras una bola de billar negra contra una bola de billar blanca que está en reposo, ¿qué ocurre entonces con la bola blanca? Si la bola negra toca la blanca empieza a moverse. De acuerdo, ¿y por qué? Porque ha sido golpeada por la bola negra. En este caso, se suele decir que el golpe de la bola negra es la causa de que la bola blanca se ponga en marcha. Pero hay que recordar que solo tenemos derecho a expresar algo con una seguridad si lo hemos percibido. De hecho, yo lo he percibido un montón de veces, porque Jorún tiene una mesa de billar en el sótano. Hume dice que lo único que has percibido es que la bola negra toca la blanca, y que a continuación la bola blanca empieza a rodar sobre la mesa. No has percibido la causa en sí de que la bola blanca empiece a rodar. Has percibido que un suceso sigue al otro en el tiempo, pero no has percibido que el segundo suceso ocurra a causa del primero. ¿No es esto un poco sutil? No, es importante. Hume subraya de que la expectación de que lo uno siga lo otro no está en los mismos objetos, sino en nuestra conciencia, y la expectación tiene que ver con el hábito como ya hemos visto. De nuevo podemos utilizar el ejemplo del niño pequeño. Él no se habría sorprendido si una bola hubiese tocado a la otra y las dos bolas se hubieran quedado quietas. Cuando hablamos de leyes de la naturaleza o causa y efecto, hablamos en realidad del hábito de las personas y no de lo racional. Las leyes de la naturaleza no son irracionales ni irracionales, simplemente son. Esto significa que la expectación de que una bola blanca de billar se ponga en marcha al ser alcanzada por la negra no es innata. No nacemos con una serie de expectativas sobre cómo es el mundo o cómo se comportan las cosas. El mundo es como es. Esto es algo que vamos aprendiendo poco a poco. Vuelvo a tener la sensación de que esto no puede ser tan importante. Puede ser importante si la expectación creada nos hace sacar conclusiones precipitadas. Hume no niega que haya leyes inquebrantables de la naturaleza, pero debido a que no somos capaces de percibir las leyes en la naturaleza en sí, corremos el riesgo de sacar conclusiones demasiado rápidamente. ¿Puedes ponerme algún ejemplo? Aunque yo vea una manada entera de caballos negros, no significa que todos los caballos sean negros. En eso, evidentemente, tienes razón. Y aunque toda mi vida solo haya visto cuervos negros, no significa que no pueda haber un cuervo blanco. Es muy importante tanto para el filósofo como para el científico no rechazar la posibilidad de que exista un cuervo blanco. Casi podríamos decir que la búsqueda del cuervo blanco es la tarea más importante de la ciencia. Entiendo. En cuanto a la relación entre causa y efecto, puede que muchos piensen que el relámpago es la causa del trueno, porque el trueno siempre viene después del relámpago. Este ejemplo no es muy distinto a las de las dos bolas de billar, pero en realidad es así. ¿Es el relámpago la causa del trueno? No del todo, porque en realidad hay truenos y relámpagos a la vez. Porque tanto el relámpago como el trueno se producen debido a una descarga eléctrica. Aunque siempre percibimos que el trueno llega después del relámpago, no significa que el relámpago sea la causa del trueno. En realidad, hay un tercer factor que lo desencadena. Comprendo. Un empirista de nuevo siglo, Bertrand Russell, ha dado un ejemplo muy grotesco. Un pollito que todos los días percibe que el encargado de las gallinas cruza el patio, acabará por sacar la conclusión de que hay una relación causal entre el hecho de que el encargado cruce el patio y que la comida llegue al plato. ¿Y si un día no dan de comer al pollito? Un día el encargado cruza el patio y degolla al pollito. ¡Ah, qué horrible!
El que algo suceda en el tiempo no significa necesariamente que se trate de una relación causa-efecto. Una de las misiones principales de los filósofos es la de advertir a la gente que no saque conclusiones demasiado precipitadamente. De hecho, algunas de estas han dado origen a muchas formas de superstición. ¿Cómo? ¿Ves un gato negro que cruza por el camino un poco más tarde? Ese día te caes y te rompes un brazo. Pero no significa que haya ninguna relación causal entre estos dos sucesos. Sobre todo es importante no sacar conclusiones precipitadas en un contexto científico. Aunque mucha gente se cure después de haber tomado una determinada medicina, no significa que la medicina es la que los haya curado. Así pues, es preciso contar con un gran grupo de personas que crean que reciben la misma medicina, pero que en realidad solo están tomando harina y agua. Si también estas personas se curan, tiene que haber un tercer factor. Por ejemplo, la fe en la medicina que las ha curado. Creo que empiezo a entender lo que quieres decir con empirismo. También en lo que se refiere a la ética y a la moral, Hume se rebeló contra el pensamiento racionalista. Los racionalistas habían opinado que es inherente a la razón del ser humano el saber distinguir entre el bien y el mal. Esta idea del llamado derecho natural está presente en muchos filósofos desde Sócrates hasta Locke. Pero, según Hume, no es la razón humana la que decide lo que decidimos y lo que hacemos. Entonces, ¿qué es? Son nuestros sentimientos. Si te decides a ayudar a alguien necesitado de ayuda, son tus sentimientos, no tu razón, la que te pone en marcha. ¿Y si no me da la gana ayudar? También en ese caso son tus sentimientos las que deciden. No es ni sensato ni insensato no ayudar a alguien que necesite ayuda, pero puede ser vil. Pero en algún sitio habrá un límite. Todo el mundo sabe que no está bien matar a otra persona. Según Hume, todo el mundo tiene cierto sentimiento hacia el bien de los demás. Tenemos la capacidad de mostrar compasión, pero todo esto no tiene nada que ver con la razón. No sé si estoy de acuerdo con eso. No resulta siempre irrazonable quitar de en medio a una determinada persona, Sofía. Si uno desea conseguir algo, puede resultar incluso bastante útil. Por favor, protesto. Entonces intenta explicar por qué no se debe matar a una persona molesta. También el otro ama la vida. Por eso no puedes matarle. ¿Es eso una prueba lógica? No lo sé. Partiendo de una frase descriptiva, también el otro ama la vida, has llegado a lo que llamamos una frase normativa. Por eso no debes matarlo. En un sentido racional esto es un disparate. Podrías igualmente decir, hay mucha gente que comete fraude fiscal, por eso yo también debo cometer fraude fiscal. Hume señaló que nunca se debe partir de frases de es para llegar a frases de debe. Y sin embargo, esto es muy corriente, sobre todo en los artículos periodísticos, programas de partidos políticos y discursos parlamentarios. ¿Quieres que te ponga algún ejemplo? Me encantaría. Cada vez hay más gente que desea viajar en avión. Por eso se deben construir más aeropuertos. ¿Te parece sostenible esta conclusión? No, es una tontería. También debemos pensar en el medio ambiente. Yo pienso que deberíamos construir más tramos de ferrocarril. O se dice, la explotación de nuevos campos petrolíferos aumentará el nivel de vida en un país el 10%. Por eso debemos desarrollar cuanto antes nuestros campos petrolíferos. Tonterías. También en ese tema tenemos que pensar en el medio ambiente. Además, el nivel de vida noruego es lo suficientemente alto. A veces se dice, esta ley ha sido aprobada por el Parlamento. Por eso todos los ciudadanos deben cumplirla. Pero muchas veces seguir tales leyes aprobadas va en contra de las convicciones más íntimas de una persona. Sí, entiendo. Hemos señalado que no debemos probar con la razón cómo debemos actuar. Actuar responsablemente no equivale a agudizar la razón, sino a agudizar los sentimientos que uno tiene hacia los demás. No va en contra de la razón el preferir la destrucción del mundo entero a tener un rasguño en un dedo, dijo Hume. Qué postulado más odioso. Quizá resulte aún más siniestro confundir los siguientes conceptos. ¿Sabes que los nazis mataron a millones de judíos? Dirías que algo mal anduvo en la razón de esta gente o en sus emociones. Ante todo en sus emociones. Muchos de ellos también tenían la cabeza muy despejada, lo que demuestra que en muchos casos puede haber un cálculo tremendamente frío detrás de las decisiones crueles e insensibles.
Después de la guerra, muchos nazis fueron condenados, pero no porque hubieran sido irracionales, sino porque habrían sido crueles. De hecho, sucede que se absuelve a la gente que no ha tenido la mente despejada en el momento que se comete un crimen. Entonces se dice que han actuado en un momento de enajenación mental. Nunca se absuelve a alguien por haber carecido de sentimientos. Faltaría más. Tampoco hace falta ir a los ejemplos más grotescos. Si una catástrofe natural como una inundación, por ejemplo, provoca que mucha gente necesite ayuda, son los sentimientos los que deciden si vamos a acudir o no. Si hubiéramos sido insensibles dejando la decisión a la fría razón, quizás habríamos pensado que convendría que se murieran unos cuantos millones de personas en este mundo que está amenazando la sobrepoblación. Me vuelve loca que siquiera puedas pensar en eso. Y date cuenta que no es tu razón la que se vuelve loca. Ok, ya basta.